Bueno, niños, muy buenos días. Nuevamente el día de hoy, iniciando la semana número 21, vamos a continuar con nuestro planificador de actividades. Como siempre, un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. El área que vamos a trabajar el día de hoy es el área de ciencia y tecnología. Mi nombre, como ustedes ya lo saben, es el profesor Esteban Campos García, ¿no? Esta actividad está planificada para el cuarto grado de educación primaria. Nuestra actividad principal, ¿cuántos podemos crecer en nuestra vida? ¿Qué necesitamos para ello? Como siempre, nuestro celular, tablet o laptop con acceso a internet, nuestro portafolio de evidencia donde vamos a guardar todos los trabajos y nuestro cuaderno de resumen. Además de eso, vamos a necesitar nuestro lápiz, lapicero, y el día de hoy vamos a trabajar con la ficha por qué y cuánto podemos crecer, ¿no? Muy bien, muy bien, vamos a continuar. Recuerden que no es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajar en el cuaderno o en las hojas de reuso. En días anteriores, ustedes han indagado sobre cuánto has crecido desde tu primera infancia. También han aprendido por qué crecemos y que lo hacemos por etapas durante eh, por diferentes partes de nuestra vida. Ha leído también biografías, ha identificado algunas actividades saludables. Y en esta oportunidad aprenderán que hay muchos factores que nos ayudan en nuestro crecimiento. Ustedes recuerdan que habíamos hablado que el crecimiento tiene que ver mucho la herencia, la vida saludable, una buena alimentación, etcétera, ¿no? Es por eso que nuestra meta de hoy día consiste en explicar que nuestro crecimiento depende de varios factores internos y externos. Cuando averiguaste qué tallas tenías a diferentes edades, te habrás dado cuenta de que los ritmos de tu crecimiento siempre han sido sorprendentes porque a veces has crecido lentamente y otras veces has crecido muy rápido. ¿Te has percatado, por ejemplo, que este año creciste poco y el año pasado también? ¿A qué crees que se deba esto? Esa es la pregunta que todos nosotros mmm, nos debemos plantear, ¿no? Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno o en hojas de reuso. Anota los datos en el cuadro que te vamos a juntar en la siguiente imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tallas tienes en este momento? Para eso ustedes se tienen que medir, ¿no? ¿Qué tallas ustedes, por ejemplo, digamos, tienen 1,20 m, ustedes escribirán 1,20 m, ¿no? O 1,10 m, 1,30 m, la talla que tengan, ¿no? Y van a ir respondiendo cuál es la talla de tu papá y la de tu mamá, ¿no? Entonces, si algunos de ustedes puede ser que solamente vivan con la mamá, entonces solamente tienen que medir la talla de la mamá. ¿Mm? Si tienes un hermano o una hermana mayor, también hay que anotarlo. Hay que anotarlo su talla, cuánto mide, ¿ya? ¿Y qué talla esperas tú tener en el futuro? De repente ustedes dicen, muy bien, yo espero cuando ya sea joven medir, digamos, 1,80 m. Entonces ustedes escriben la talla que quieran tener o que esperan o que creen ustedes que van a tener, ¿no? Continuamos entonces. Muy bien, vamos a continuar. En tu cuaderno o en hojas de reuso escribe la información que recogiste y organízalo en un cuadro como el siguiente. Este es el cuadro, niños. En este cuadro ustedes completar, van a completar con diferentes datos que les están pidiendo aquí. Por ejemplo, mi talla en este momento es, ¿cuánto habíamos dicho que miden? En centímetros. Si en 6 centímetros, por ejemplo, ya no van a escribir 1,20 metros, sino 120 centímetros, hijos, ¿ya? La talla de mi papá es, de repente su papá mide 1,80 m, como no dicen en centímetros, 180 centímetros. La talla de mi mamá, igualito, la talla de su hermano o hermana mayor, también escriben aquí en este cuadro, y la talla que ustedes esperan tener, ¿no? ¿Ya, hijos? Entonces son datos que les están pidiendo y que son muy, pero muy fáciles.
Bueno, luego ustedes van a escribir la información que recogiste y lo van a organizar en un cuadro como en el siguiente, ¿ya? ¿Qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Entonces ustedes van a, más o menos, van a decir, van a pensar cuáles son esos factores que intervienen en las diferentes etapas, ¿no?, de la vida, esos factores de crecimiento. Van a escribir dos factores. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que debemos escribir dos factores, ¿ya? Tus familiares te pueden ayudar a responder la pregunta. Pídenles que te digan qué creen y qué les hizo crecer, ¿no? De repente a ellos les ha hecho crecer una buena alimentación, o quizás, no sé, ha habido alguna costumbre o alguna creencia por la cual piensan ellos por qué tienen esa talla. Muy bien, vamos a continuar. Seguidamente van a elaborar ustedes un plan sencillo de investigación de la siguiente manera. Haz una lista, como siempre ya hemos trabajado, digamos, de las diferentes actividades o acciones que podrías realizar para responder la pregunta. Ordena las acciones considerando qué era primero, qué era después, ¿no? Y elabora también una lista de lo que necesitarás. Por ejemplo, ¿qué vas a necesitar para explicar la forma de crecimiento de una persona? Quizás una lectura, quizás un video o una entrevista. Ustedes van a escoger, ¿ya? Si has seleccionado una lectura, ten en cuenta que debes averiguar los datos del autor o de la autora, es decir, niños. Ustedes pueden investigar en internet o quizás tengan algún texto, ¿no?, al respecto. Puedan tener ustedes un texto al respecto de que hable de cómo crecen las personas. Entonces tengan ustedes a la mano todos los datos del autor o de la autora de ese texto, ¿no? ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué profesión tiene, por ejemplo? No algunos datos del autor, ¿no? ¿Qué profesión tiene? Si es que le escribió es un médico, escribirá un médico. De repente aquí es un psicólogo, escribirán psicólogo, ¿no? Muy bien. ¿De dónde ejerce su profesión? De repente ejerce su profesión en una clínica, escribe el nombre de la clínica. Si es un hospital, nombre del hospital, ¿no? O sea, dependiendo quién escribió la lectura que ustedes han escogido para explicar sobre cómo crecen las personas. Muy bien, niños, continuamos entonces. También van a anotar ahí cuál es el título del libro, artículo u otro texto que has escrito, ¿no? Y cuántas veces ha sido citado el libro, ¿no? Eso ustedes lo van a ver en las lecturas que escogen. Si escogen una lectura, de repente escogen una entrevista, no sé, ¿no? Vean ustedes, chicos, ¿ya? En qué pueden ayudar. A ver si respondan. Según lo que han ido aprendiendo en todos, desde la semana pasada hasta el día de hoy, respondan en qué etapa de la vida se crece más. ¿Recuerdan ustedes? La semana pasada hemos hablado del crecimiento, los factores del crecimiento. Ahora sí ustedes me van a responder, ¿no? ¿En qué etapa de la vida se crece más? Ah, yo digo en la infancia, pues escribo en la infancia. Ah, bueno, de repente yo pienso en la niñez, escribo aquí en la niñez. Ustedes van a escribir en qué etapa de la vida se crece más de acuerdo a lo que ustedes han ido aprendiendo, ¿ya? En qué etapa se crece poco. Yo digo, ah, bueno, se crece poco de repente en la adultez o no sé. O en la etapa prenatal, ustedes van a escribir ahí la respuesta. Muy bien, continuamos. ¿Qué crees que habrá sustancias especiales que nos ayudan a crecer? O sea, sustancias especiales quiere decir de repente alguna vitamina, no sé. ¿Creen ustedes que hay vitaminas que ayudan a crecer a las personas? Si me dicen sí, escriben por qué lo crees. Y si dicen no, entonces ustedes van a fundamentar también por qué están hablando de esas cosas, ¿no? ¿Ya, hijos? Continuamos entonces. Otra pregunta más. ¿La nutrición es un factor del crecimiento? Recuerden, hemos hablado de la nutrición bastante. ¿Se acuerdan ustedes que es un factor de crecimiento? Claro que sí. ¿Por qué? Porque un niño bien nutrido, bien alimentado, pues va a crecer mucho más que en comparación a un niño que no se nutre bien. Por ejemplo, si nosotros tomamos, o ustedes en este caso toman bastante leche todos los días, van a crecer más que otro niño que no se alimente, por decir, de leche fresca, qué sé yo, ¿no? Muy bien, continuamos entonces.
Vamos a continuar, niños. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder la pregunta de investigación planteada, te invitamos a leer la ficha ¿por qué y cuánto podemos crecer? Que se encuentra en la sección recursos de esta plataforma y que ustedes también ya lo tienen, ¿no? Está en el WhatsApp del grupo, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Esta es la ficha que ustedes van a leer. Yo lo voy a leer aquí rápidamente y ustedes lo van a leer en forma silenciosa las veces que sea necesaria y ya las veces que sea necesaria van a aplicar alguna técnica del subrayado o leer párrafo por párrafo, ¿no? ¿Entendido, hijos? Muy bien, hijos. Ujú. La talla baja siempre es motivo de preocupación de los padres. Por ello consultan al pediatra de atención primaria y luego a especialistas. Sin embargo, en la mayoría de este tipo de casos, las niñas y los niños son sanas y sanos. Para salir de dudas y confusiones, analizaremos un poco más el tema del crecimiento. ¿De qué depende que un ser humano alcance una talla mediana o baja? ¿Cuánto pueden crecer las personas en cada periodo? Haremos un breve análisis al respecto. Los factores del crecimiento. 1. El crecimiento del feto. Depende primero del espacio disponible. De espacio disponible dentro del útero de la madre. Es decir, el tamaño del útero, el tamaño de la madre. Y segundo, de la nutrición, es decir, de los nutrientes que le proporciona la madre a través del cordón umbilical. Su crecimiento depende muy poco de la herencia. Talla alta, medio, baja los familiares, a no ser que haya un problema hereditario como algún tipo de enanismo. De lo contrario, el crecimiento del feto es normalmente rápido, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que en el crecimiento, al momento que crece un feto, o sea, dentro del vientre de la mamá, no va a intervenir para nada la herencia, ¿no? O sea, las situaciones hereditarias no, sino la forma cómo se alimenta la mamá, de qué modo se alimenta, qué alimentos consume. Ustedes saben que una madre mientras consume mejores alimentos, toma sus vitaminas, lo va a alimentar también a la criatura a través del cordón umbilical, lo que va a permitir que éste crezca muy rápido, muy aceleradamente. ¿Ya? Entonces, con todas esas consideraciones vamos a continuar, ¿no? A continuar. Vamos a ver la segunda parte, el crecimiento en la primera infancia. En este periodo y durante los primeros meses de vida depende de la nutrición. Este es el principal factor para crecer, pero poco a poco irá influyendo también el factor de la herencia, la estatura de los padres. Entonces el crecimiento irá dejando de ser uniforme y se producirán aumentos o disminuciones en el ritmo con el que crece el infante. Si nosotros analizamos esta parte, dice que en la primera infancia, es decir, de 0 a 3 años de edad, entonces se va a dejar de lado ya la nutrición. ¿Por qué? Porque más va a entrar a tallar la parte hereditaria. ¿Ya, hijos? Entonces, otro factor es el ritmo de maduración, es decir, la velocidad con que se desarrollan los órganos internos del infante. Su desarrollo podrá ser rápido, normal o lento, dependiendo del ritmo, cómo se presentó este proceso de maduración en la infancia de sus padres, de quien lo heredó, ¿no? Y la consecuencia en la hija o en el hijo, ¿no? Hará que el aumento de talla también sea lento, ¿ya? Muy bien, una vez que pase este periodo eh, ¿cómo se llama? Este periodo de altos y bajos, entonces lo que tienen, el crecimiento va a ser mucho más uniforme. Pero cada niño o niña tendrá su propio ritmo que dependerá cada vez más de la talla de sus padres, ¿no? En esta etapa influirá progresivamente la presencia de una sustancia en el, en el organismo que controla el ritmo de crecimiento, denominada hormona del crecimiento. Miren, hijos, en esta etapa, es decir, en la primera etapa de la infancia,
¿no? Hay una sustancia en el organismo que controla el ritmo del crecimiento que se llama hormona del crecimiento. ¿Ya, hijos? Muy bien. Ahora vamos a ver el crecimiento en la segunda infancia. En este periodo, el principal factor del crecimiento es la herencia, ¿no? Miren, entonces, ya a partir de la segunda infancia de 3 a 6 años, más que todo va a determinar el crecimiento de los niños eh, en la parte hereditaria. Las niñas y los niños con padre de talla baja o que tuvieron maduración lenta tienden a crecer con un ritmo menor que las niñas y los niños cuyos padres son altos y que tuvieron maduración rápida. Es decir, estos últimos crecerán a un ritmo rápido, ¿no? Ahora, el principal controlador del crecimiento de, del crecimiento de un niño durante el día, durante este periodo, es la hormona del crecimiento, la que estuvimos hablando, ¿no? Que es lo que lo estimula. No obstante, otras muchas hormonas y la vitamina D contribuyen también a la regulación del proceso, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la vitamina D también va a ayudar a que el niño en esta etapa de su vida crezca en forma normal, ¿no? ¿Y qué cosa es la hormona de crecimiento? Esta hormona de crecimiento es elaborada y proveída por unas células especializadas a razón de unas 4 a 6 veces al día, especialmente durante las noches. También contribuyen con el crecimiento de los factores ambientales, el ejercicio, la vida saludable, ¿no? Este periodo se caracteriza por la disminución de la rapidez del crecimiento. Esta reducción es progresiva, hace que la niña o el niño crezcan de unos 5 a 7 centímetros por año durante la mayor parte del tiempo y este ritmo continuará así hasta el inicio del estirón puberal, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver entonces, vamos a hablar ahora sobre el crecimiento en la etapa de la pubertad. Ahora, en esta etapa la herencia y el ritmo de maduración individual son los responsables del aumento de la talla y también de cuando se inicia la pubertad. El aumento del ritmo de crecimiento se presenta cuando empieza la pubertad, produciéndose el llamado estirón puberal. Los responsables del crecimiento y estirón del puber son unas sustancias denominadas esteroides sexuales que actúan sobre el cartílago de crecimiento que se encuentra en los extremos de los huesos, largos. El cartílago es una sustancia parecida a un gel y es flexible. La nariz también tiene, eh, la, la nariz también es de este material. Estos esteroides harán que aumente la cantidad de hormona del crecimiento y también ordenarán la finalización del estirón. ¿Ya? Muy bien. El crecimiento de la niña. Veamos cómo es el crecimiento de las niñas. En el gráfico adjunto, aquí, ¿no? Se puede ver cuándo empieza un estirón, ¿no? El estirón, miren, desde los 11 años, ¿no? Ya nos dice, se puede ver cuándo empieza el estirón y con qué evento de la pubertad coincide. Aparición del botón mamario, ¿no? La aparición del botón mamario a los 10 años y medio u 11 años. Se puede ver también que el estirón culminará 2 años después, es decir, cuando se presente la menarquía o la primera menstruación. Además, se observa que la niña puede seguir creciendo, pero serán solo de 4 a 11 centímetros. En este caso, el estirón puberal significa un aumento de talla de 23 a 27 centímetros. Es lo que puede crecer una niña en esta etapa de la pubertad, ¿no? Un dato importante es que la mujer deja de crecer más o menos a los 17 años, ¿no? Entonces deja de crecer más o menos a los 17 años, ¿no? El crecimiento en el niño, ¿no? A ver, el crecimiento del niño, ¿cómo es? ¿Cómo es entonces? El gráfico, niños,
El gráfico muestra cuándo empieza la pubertad aquí en los hombres. A ver, miremos aquí en los hombres, en esta imagen. Nos dice, el gráfico muestra cuándo empieza la pubertad que coincide con el inicio del estirón. El inicio del estirón. Esto ocurre casi 2 años después que la niña. Se puede ver también cuando crecen los niños durante el estirón, ¿no? El hombre deja de crecer más o menos a los 21 años, ¿no? En cambio las mujeres a los 17 años, ¿no? Algo importante que se debe tomar en cuenta es que el aumento final de talla ocurre igual para las niñas y los niños aunque tengan padres altos o bajos. También es importante destacar que hoy en muchas niñas de nuestro país la pubertad está iniciando antes, así como la menarquía, a los 8 o 9 años de edad. Este adelanto tendrá una gran influencia en la talla final que alcanzarán estas niñas. ¿Ah? Muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver la información sobre lo que hemos leído. En esta lectura que hemos leído, en la parte de abajo hay información sobre el autor, ¿no? Y lo vamos a ver. Y es esto, ¿no? Jesús Pozo Román es médico adjunto del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y profesor asociado de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Su artículo es citado en los otros 11 artículos relacionados con el tema. Muy bien. Continuamos entonces, niños. Ahora que ya tienen ustedes algunas mejores ideas sobre el crecimiento y sobre la forma como crece una persona, es decir, cuánto crece una persona de acuerdo a sus etapas. Entonces ustedes ya se van a dar cuenta que todo se relaciona con la herencia, con una buena nutrición, con las sustancias que lo estimulan, con la maduración, etcétera, ¿no? Ahora ya estás en condiciones entonces de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Qué factores son los responsables para el crecimiento de las diferentes etapas de la vida? ¿Se acuerdan? Muy fácil. ¿Qué cosa era? Hereditarios, además, la nutrición, una vida saludable, también el consumo de vitaminas, la alimentación que sea una alimentación balanceada, etcétera, ¿no? Muy bien, para responder, compara la información que obtuviste de la lectura con tus primeras respuestas. Ustedes ahora ya tienen digamos, otra respuesta porque ya han leído lo que son los factores del crecimiento o cómo crece una persona, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué le falta a tus respuestas iniciales? Van a escribir qué le falta, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes escribieron. De repente ustedes dijeron al comienzo, no, ¿qué factores son los responsables? Ustedes han escrito solamente la herencia. Entonces, aquí, ¿qué le faltaba entonces? Quizás la nutrición, una dieta balanceada, qué sé yo, ¿no? ¿En qué estabas desacertada? Escribe en qué te habías equivocado, confundido. Muy bien, vamos a continuar. Luego vas a escribir tu nueva respuesta y los argumentos nuevos o más completos con los que sustentarás. Ahora, ¿qué ustedes han podido informarse el día de hoy? Primero, vamos a ver. Ustedes han podido informarse sobre lo siguiente, crecimiento del feto, ¿no? En condiciones normales, el crecimiento depende de la nutrición y el espacio en el vientre materno, es decir, el tamaño materno de la mamá y el tamaño de su útero, también de la mamá, pero no de la herencia, es decir, no tiene nada que ver de la herencia, es decir, que los padres sean altos o sean bajos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, no tiene nada que ver entonces durante el crecimiento del feto, ¿no? Y ahora vamos a ver sobre el crecimiento de la primera infancia. Estamos haciendo un resumen. Nos dice que depende de la nutrición con progresiva influencia de la herencia, es decir, que es importante que el niño se alimente bastante en esa etapa, mucho mejor, ¿no? De mejor calidad, pero va a influir también la herencia, es decir, la herencia genética de los padres, ¿no? Entonces hay una relación entre la talla de los padres y las que van alcanzando las niñas y los niños, ¿no?
¿ya? La velocidad del crecimiento, la velocidad del crecimiento se relaciona con el ritmo individual de la maduración. A mayor rapidez de maduración, mayor rapidez de crecimiento. La hormona del crecimiento, que es la GH, asume progresivamente el control del crecimiento, ¿no? Ya hemos hablado, esa hormona trabaja especialmente en los cartílagos, ¿no? Y el crecimiento en la segunda infancia depende de la herencia. Aquí sí ya depende de la herencia, no tanto de la nutrición, sino de la herencia, ¿no? El control del crecimiento está dado por la hormona del crecimiento, aunque muchas otras hormonas participan, así como la vitamina D, que les habíamos mencionado, que ayudan a crecer. Y también otras, el ambiente, el ejercicio, ¿no? El crecimiento es lento, solo a 5 a 7 centímetros por año crece un niño, ¿no? ¿Ya? Muy bien, hijos. Creo que están aprendiendo. Entonces, vamos a ver. El crecimiento en la pubertad depende fundamentalmente de la herencia. Y ahora sí tiene que ver muchísimo ya el tamaño de los padres, ¿no? El control del crecimiento está dado por los esteroides sexuales y la hormona del crecimiento. En esta etapa, las niñas recuerdan cuánto crecía de 23 a 27 centímetros y los niños de 25 a 30 centímetros, ¿no? Muy bien. Continuamos. Felicitaciones, niños, ha realizado la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que lograste aprender bastante, muchísimo, sobre cómo crecen y digamos, qué talla pueden tener en una determinada edad, ¿no? O etapa. Muy bien. Ahora, ¿qué van a hacer con su familia? Van a siempre en un momento de reunión, van a explicarle qué factores permiten que crezcamos y cuánto podemos crecer en cada una de las etapas, ¿no? Muy bien. Entonces ustedes a revisar las anotaciones eh, en el cuadro que elaboraste anteriormente, ¿ya? Muy bien. Has recogido mucha información de la talla de tus padres, de tu hermana, tu hermano mayor, con lo que ya tienes un referente que te permitirá saber cuánto puedes crecer considerando el factor de la herencia. ¿Qué talla calculas que podrías tener cuando termines de crecer? Anótalo en tu cuaderno para darle a conocer a tu familia, ¿no? Vamos a reflexionar entonces. Te invitamos a reflexionar a partir de lo siguiente, ¿no? Es decir, del siguiente texto, ¿no? Eric y Brian, la niña y el niño que conocimos, recuerdan, la semana pasada, han mostrado preocupación debido a que no saben por qué a veces crecieron rápido y otras lentamente, como se puede ver en su tabla de crecimiento. Erika quiere saber también por qué a los 10 años empezó a crecer más que Brian. Por su parte, esto le ha preocupado a Brian, pues cree que se está quedando. Ayudarles a aclarar sus dudas. Para ello, con lo que has aprendido hoy, escribirás una breve explicación sobre qué está pasando con el crecimiento de ambos, ¿ya? Van a leer este cuadrito. Si no recuerdan, leen todas las lecturas que hay que leer. Por ejemplo, eh, ya, vamos a ver. Vamos a completar en los primeros años. Bueno, esta respuesta era aquí, hijos. En los primeros años los niños crecen más rápido que las niñas. Era aquí en este recuadro. Aquí en los 0 años, es decir, en el vientre materno, siempre los varoncitos crecen más rápido que las mujeres, ¿no? Y así van a ir ustedes explicando por qué este crecimiento, ¿no? Van a analizar, ¿no? Ya. Vamos a continuar entonces. El texto que has leído en la ficha, por qué y cuánto podemos crecer, es una adaptación que hemos elaborado para ti a partir de un artículo escrito, ¿ya? A partir de un artículo escrito por un profesional de la salud. Lee el final del texto, los datos del autor y en tu cuaderno regístralo en tu cuadro como el siguiente. Quiere decir, hijos, que ustedes han tenido que leer bien las lecturitas pasadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, y de acuerdo a eso, ustedes van a responder. De la lecturita que ya hemos terminado de leer, todo lo que se refiere al crecimiento, ustedes van a preguntar, por ejemplo, van a responder, ¿quién es el autor de lo que han leído? Jesús Pozo Román. ¿Qué profesión tiene? ¿Recuerdan? Fue médico, ¿no? Es médico adjunto del servicio, ya, ¿dónde ejerce su profesión? Listo, van a escribir ustedes su respuesta, hijos. Muy bien.
Van a escribir aquí y van a responder esta pregunta: ¿qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad y cómo lo superaste? ¿Ya? Muy bien. No se olviden de guardar todas sus evidencias en su portafolio. Hemos llegado hasta aquí, podemos decir entonces el reto cumplido. Muchas gracias, niños. Estamos en el cuarto grado C, ya saben mi nombre. Soy el profesor Esteban Campos García de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión.